Ok, muy bien, ahí estamos. 1, 2, 3. Ok, vamos a ver por qué no me está sonando esto. 1, 2, 3. Lo desconecté. Ok, ya casi vamos a arrancar. Ya casi vamos a arrancar con esto. Aquí. Ahora sí vamos a tener ahí. Vamos a quitarle el eco. Okay. Muy bien. Vamos a ver cómo quedó aquí. Muy bien. Ahí está quedando un cable. Ok, ya casi vamos a empezar. Darle las lucecitas para que no se me entretengan. Ahora sí, ahí vamos. Ok, hermanos, ya estamos casi terminando con el último rey. Vamos a arrancar con el último rey. Estamos allá en Segundo de Reyes. Vamos a irnos a Segundo de Reyes en el capítulo 24 y vamos a leer todos este pasaje, ¿verdad? Desde el versículo 17 al versículo 7 del 25. Entonces yo leo un versículo, el que quiere va leyendo el otro y así nos vamos hasta llegar al versículo 7 del 25. Segundo de Reyes, capítulo 24, voy a leer el 17. Dice: y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín Matanías su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. Versículo 18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que le habían hecho Joacim. Y vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia de Sequim, y se rebeló contra el rey de Babilonia. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya la brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre dos muros junto a los huertos del rey, estando los candeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Aramac. 5. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó a las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado por todo su pueblo, por todo su ejército. Eso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en libro, y denunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ok, esa es la historia del rey
Sedequías, que quiere decir derecho de Jah o derecho de Jehová, y Sedequías, el rey que perdió su visión. Bueno, ya acabamos de leer a qué se refiere, por qué perdió su visión, porque le sacaron los ojos el mismo rey que lo había puesto a gobernar. Recuerden que fue Nabucodonosor quien lo había puesto a gobernar. Hay mucho escrito sobre la vida del 20 rey o del preciado rey y último rey de Judá. Su vida, al igual que la de sus padres, que sus predecesores, fue resumida en un versículo conocido que dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Y qué triste que es cuando nosotros vemos precisamente esta expresión. El profeta le hablaba de parte de Dios, sin embargo él nunca se humilló delante de Dios. La razón por la que hay muchos registros sobre la vida de Sedequías es el hecho de que Jeremías tuvo mucho más ocasiones para hablar con él que con los otros reyes que reinaron después de la muerte del piadoso rey Josías. Recordemos que la historia de este rey y del profeta Jeremías pues está ligada en ese sentido. Sedequías, el hijo de Joasías, era hermano de padre y madre de Joacás, y su madre fue Hamutal, a quien Faraón llevó cautiva a Egipto. Recuerden la influencia de Hamutal, la importancia de esta relación materna se desarrolla en todo el capítulo 19 de Ezequiel. Y se refiere a esta madre que tuvo 2 cachorros de león, ¿recuerdan? Que reinaron Judá. Entonces, en Ezequiel capítulo 19, cuando habla sobre los 2 cachorros de león, está hablando precisamente de esta familia. Los 2 reyes que habían nacido de Hamutal y que uno fue llevado a Egipto y que el otro también estuvo con los babilónicos. La madre está claramente identificada teniendo un hijo que fue llevado cautivo a Egipto y el otro que fue llevado a Babilonia. Esto fue parte de lo que vimos la semana pasada. Por supuesto, esta madre es Hamutal. Su hijo Joacás fue cautivo a Egipto y Sedequías fue llevado a Babilonia en cadenas. Esta reina madre, que tenía una posición elevada entre las mujeres de esa nación, llegó a ser, en palabras de Ezequiel, una viña derribada en tierra, su fruto seco, y fue plantada en tierra seca y árida. Esto, como lo digo, está ya en Ezequiel capítulo 19, donde está la profecía precisamente de todo lo que estaba pasando. Si alguien me quiere ayudar ahí con Ezequiel 19:14, podemos entonces evidenciar sobre esto que estamos hablando en este momento. Y ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro del rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Ok, o sea, el de lamento es este y va a terminar siendo un lamento. Y recuerden que todos los lamentos que se escribieron en este tiempo fueron los cantos que están ahí en el Lamentaciones. Por eso a Jeremías se le reconoce también como el profeta llorón, porque hacía o tenía muchos cantos de lamentos, cantos de dolor. Y recuerden que todo lo que son cantos de endechar o endechar son cantos de lamentos. Su vida era recordada como lamento y advertencia para todas las mujeres ambiciosas y malvadas que buscan exaltar a sus hijos y llevarlos a hacer iniquidad para su propia exaltación. Dios da a Judá líderes sin experiencia. Retomando a nuestro estudio sobre la vida de Sedequías, notamos que tenía 21 años cuando ascendió al trono. De hecho, los últimos reyes de Manasés en adelante todos fueron sumamente jóvenes, pero podemos estar viendo que ninguno de ellos siguió al Señor.
Y esto no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser la juventud o ser joven como sinónimo de no seguir al Señor, porque hemos visto también reyes que desde niños también aprendieron a seguir al Señor. Esto en sí es un juicio de Dios, porque Él dijo por medio del profeta: y les pondré jóvenes por príncipes y muchos serán sus señores. Isaías capítulo 3 versículo 4. Entonces aquí está precisamente el cumplimiento de la promesa que da Dios, o de la profecía que Dios deja en Isaías 4:3, que dice que les pondré jóvenes por príncipes, o sea, por líderes, y muchos serán sus señores. O sea, muchos jóvenes, y lamentablemente no eran experimentados, y lamentablemente no era gente fuerte. Al escoger líderes siempre es sabio ir con el hombre de mayor edad. ¿Por qué? Porque él tiene lo que la juventud no puede dar, que es la experiencia. Y esto sí que es, hermanos, verdaderamente cierto. Cuando una persona tiene mucho tiempo de estar haciendo lo mismo, va adquiriendo experiencia. Y los jóvenes debemos, o todos debemos de aprender de las personas mayores que ya tienen la experiencia. Ayer andaba acompañando a mi esposa en una cita médica, y me dice mi esposa: qué vacilón, fue el día de los encuentros, me topé a dos pastores ya mayores, ya pastores viejitos, y pude conversar con ellos y todo el asunto. Y qué bonito que es recordar, ¿verdad? Y poder conversar con ellos un poco sobre la experiencia que han tenido. Proverbios 20:21 dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Todo lo que se adquiere a la carrera, incluso nuestros padres dicen que lo que no cuesta, ¿verdad?, se hace fiesta. Y esto es una gran lección para precisamente la juventud, ¿verdad? Que a veces uno cuando está joven, uno no mide el valor de las cosas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Voy a ir y rompí los zapatos. Ya se rompieron, pero ¿cuánto cuesta un par de zapatos, verdad? Y entonces esas cosas no se miden. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Colocó jóvenes sin experiencia, sin un corazón que buscara a Dios, y esto fue el acabose ya para el reino del sur. Tanto Saúl como Salomón ascendieron rápido al trono, y ambos fueron fracasados lamentablemente. David, que llegó a través de muchas tribulaciones, triunfó al final, y fue prácticamente el único rey que logró reinar sobre toda geográficamente, sobre toda la tierra que Dios les había dado. Fue el único rey que logró hacer esto. Así que vayamos pensando en que la juventud no tiene por qué ser una experiencia negativa, sino que podemos buscar personas de experiencia que nos ayuden. Por lo tanto, estos jóvenes príncipes eran una señal de inminente juicio para la nación, y lamentablemente este fue el caso. Los príncipes no pusieron atención a todas las advertencias del piadoso profeta Jeremías. Como ya dijimos anteriormente, en estos estudios de la vida de los reyes de Judá, Dios levanta grandes testigos en tiempos de gran oscuridad. Y aquí solamente quiero apuntar: no olvidemos que los profetas, cada uno de ellos, fueron levantados por Dios en los momentos más oscuros, tanto del reino del norte como del reino del sur. ¿Por qué razón? Porque Dios estaba viendo hacia dónde se estaba conduciendo su pueblo, y mandó precisamente profetas para tratar de enderezar la barca. Sin embargo, en la historia de los profetas sabemos, algunos fueron escuchados, otros no fueron escuchados. El caso de Jeremías fue uno de estos. Y yo siempre he dicho que si pudiéramos medir resultados, ¿verdad?,
en cuántos se convierten o cuántos cambian de vida después de un año de servicio, después de 3 años de servicio, después de una vida de servicio a Dios. Creo que el más fracasado definitivamente sigue siendo Jeremías, porque nadie se convirtió. Y el mismo Señor le dijo: vaya, predique, vaya, hable de mi palabra, pero sepa que no te van a escuchar. Qué tristeza, ¿verdad? Qué cosa más triste, pero fue exactamente lo que pasó en los tiempos de Jeremías. Ciertamente esta fue la situación de estos últimos días de monarquía. Los profetas Jeremías, Sofonías estaban en Judá, y mientras Ezequiel y Daniel proclamaron fielmente la palabra de Dios desde Babilonia, estos Jeremías, Sofonías desde Judá, y no hubo respuesta de parte de Dios. Ahora, ¿por qué habían profetas en Babilonia y por qué habían profetas en Judá? Por los higos buenos iban a ser llevados a Babilonia y Dios los iba a cuidar y Dios los iba a proteger allá, y los higos malos, la canasta de higos malos, eran los que se quedaron en Judá. Sin embargo, aunque no se podía sacar nada bueno de ellos, Dios mandó a Jeremías y Dios mandó a Sofonías. Qué interesante, ¿verdad? Ya Dios había profetizado: esos higos malos no sirven. Va a quedar en Judá los que no funcionan, los que no me van a escuchar, los que no me van a seguir, los que no van a hacer mi voluntad. Y aún así, Dios manda a Jeremías y manda a Sofonías a profetizarles a ellos, y Ezequiel y Daniel estaban proclamando la palabra de Dios en Babilonia, al punto que es Daniel quien se pone a sacar las cuentas y dice: pero el Señor dijo que eran 70 años, ya estamos a punto de cumplir los 70 años, ya es tiempo de regresar. Qué bonito poder ver cómo el Señor usa a sus hijos aquí. Los judíos también tenían las advertencias de años pasados, especialmente por medio del piadoso Isaías. Isaías profetizó durante el tiempo de Ezequías, pero fue martirizado por el malvado Manasés, precisamente. Y pues aquí no lo tengo apoyado en base bíblica, pero recordemos que Isaías precisamente fue aserrado. Aserrado quiere decir cortado a la mitad. En el libro de los Hechos está donde dice que él fue cortado a la mitad por Manasés. Ok, ahí tenemos entonces Isaías, su tiempo de profetizar terminó con el malvado rey Manasés. Ahí si tienen después la cita la podemos. Ya se lo busco. Gracias, hermano. Antes de pasar a esto, vamos a leer esa cita en Hechos. Ok, mientras mi hermano lo busca, vamos a seguir aquí. La importancia de encontrar el favor de Dios. Regresando a los discursos y palabras proféticas que el Señor le dio a Sedequías a través de Jeremías, uno de los más importantes es lo que dice Jeremías capítulo 21, versículo 8 y 9. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Jeremías capítulo 21, versos 8 y 9. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados vivirá, y su vida le será por despojo. Okay, estos caldeos eran precisamente los babilónicos, y entonces vemos otra vez cómo Dios le dice a el pueblo: los que se vayan en obediencia, aunque es un castigo, sí, yo los voy a cuidar y yo voy a estar con ustedes. Este punto es interesante para ver cómo Dios actúa, ya que vemos claramente que si el pueblo de Judá se quedaba en su tierra, serían muertos y torturados.
pero si se iban a la tierra de los caldeos serían retenidas sus vidas. Lo siguiente, demostrando su amor y protección por su pueblo, aunque desea disipularlo. Vemos en Hebreos capítulo 11, versículos del 5 al 12, no lo vamos a leer, y tal vez solamente podemos leer, bueno, leamos del 5 al 12 en Hebreos capítulo 1. Pastor, ¿Sí? Hebreos 11:37. Bueno, ahí vamos a estar en el 11 de una vez. Vamos a Hebreos 11, voy a leer el 37, donde mi hermano Miguel dice, ok, el versículo 37, recuerden que el capítulo 11 estaba hablando de los héroes de la fe. ¿Sí? Dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, donde dice aserrados, precisamente se está hablando del martirio que algunos tuvieron. Pero en Hebreos capítulo 11, versículos, vamos a leer del 5 al 16. Hebreos 11 igual, vamos a empezar con el versículo 5 y ahí los hermanos pueden ir leyendo en adelante. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. En 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Qué bonito, ¿verdad? Porque aquí está hablando de la promesa que Dios les había hecho a ellos de la tierra prometida. Dice, por la fe. Y dice, y ellos, dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No lo habían recibido. Y me encanta porque usted, cuando leemos las promesas de Abraham, porque mucha gente se acuerda de las promesas de Abraham, pero ¿qué tenía Abraham de todo lo que Dios le había prometido cuando murió?
¿De qué era dueño Abraham de tierra? Solamente la parcela donde había enterrado a su esposa. ¿Y eso porque la compró? Pero tenía la esperanza. Nosotros tenemos que aprender de esto también, aprender a esperar en Dios y tener la paciencia suficiente. El rey anterior, Joaquín, salió a los caldeos y su vida fue preservada junto con todos los que estaban con él, pero Sedequías escogió otra cosa. ¿Qué le pasó ya lo vimos la semana pasada, a Joaquín? ¿Cómo le fue? Súper bien. Se hizo amigo del rey en la cárcel, eran compas. El rey de Babilonia llegó al reino y entonces... ¿Se llamaba el rey? Ober-Merodach. Por ahí. No, ahí se llama. Ok. Ober-Merodach, el que mandó, que hizo mal y lo mandaron a la cárcel. Durante los 7 años que Nabucodonosor estuvo como una bestia, él tampoco iba a ser una expresión básica, también él reinó como una bestia también, el hijo. Cuando llegó al trono, otra vez el papá, lo primero que hizo fue mandarlo a la cárcel. Y ahí conoció precisamente a Joaquín. Se hicieron compas, se hicieron amigos. Murió Nabucodonosor, llegó el otro al trono y se lo llevó y le dio ropa y le dio comida y lo mantuvo de lo más bien. Esto fue de acuerdo a la palabra de Jehová que él había hablado en Jeremías 21:7. Después dice Jehová: entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y lo herirá a filo de espada, y los perdonará, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y fue exactamente lo que pasó. Todo esto lo vivieron todos los que se quedaron en Judá, junto con este rey Sedequías. Fue Dios quien determinó que no se le mostrara ninguna misericordia a Sedequías. Así Dios endureció el corazón de Sedequías para que el rey no hiciera la elección correcta. Es importante que de forma personal nos demos cuenta que tenemos que encontrar favor a los ojos de Dios para poder recibir gracia, para poder tener sendas derechas para nuestros pies. Ahora recordemos, lo vimos en lecciones anteriores, si bien es cierto, Dios es misericordioso, pero Dios no le debe misericordia a nadie. Él es misericordioso con el que Él quiere ser misericordioso, y tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Amén. Pero también podemos ver que con los que no ha tenido misericordia es porque ya Él sabía que simple y sencillamente no iba a salir absolutamente nada bueno de ahí. Debido a sus malos caminos, Dios determinó que Sedequías y sus seguidores fueran al cautiverio. ¿Quién me quiere leer este párrafo de Jeremías capítulo 24, versículos del 8 al 10? Jeremías 24, versículo del 8 al 10. Aquí está. Los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en su tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra, que les di a ellos y a sus padres. Ahí está, cumplimiento de la palabra del Señor. Pastor, una consulta. Sí, señora. Eso de la misericordia entraría la obediencia que tiene que tener uno hacia Dios. ¿En qué sentido? Para que tenga
tenga misericordia de Dios. Ok, si yo soy obediente a Él, Él va a tener misericordia de mí. Si yo no soy obediente, Él no va a tener misericordia. Algo así como esto. Ok, bueno, depende cómo yo vea la misericordia de Dios. Porque yo puedo estar pasando por situaciones muy difíciles y sin embargo la misericordia de Dios está allí. Por muchas razones. Una, porque me está formando. O sea, la misericordia no es sinónimo de que yo no voy a tener problemas, o que yo no voy a pasar por problemas, o que no voy a pasar por dolores. Eso no es sinónimo de misericordia. Misericordia es que en todos los procesos yo voy a aprender. Entonces, muchas veces podríamos estar pasando por situaciones difíciles y aún así ahí está la misericordia de Dios. Y otros podrían estar pensando que están muy bien y la misericordia de Dios no está. Entonces yo creo que la misericordia de Dios la tenemos que ver y la tenemos que identificar en el tanto nosotros estamos creciendo en Él. Les doy un ejemplo que en algunas ocasiones yo he dado, de una familia que hace muchos años, ¿verdad?, les robaron todos los televisores. Se metieron a la casa y le sacaron los televisores. Y después resulta que, después de que se robaron los televisores, entonces la familia empezó a comer junta y tener tiempos de conversación y tener tiempos bonitos en familia. Y entonces esta persona decía, y la verdad es que al final fue una bendición que nos robaran los 3 televisores que teníamos, porque ahora está pasando algo bueno en la familia. Entonces a eso me refiero. La misericordia de Dios no es sinónimo de que no voy a pasar por algo o no voy a pasar por dificultades, porque aún así podría verse la misericordia de Dios. Pero cuando no hay aprendizaje, cuando no hay acercamiento a Dios, cuando no estoy sacando nada positivo de lo que yo estoy viviendo, ahí la misericordia de Dios no se está viendo. No, yo entiendo eso, que uno no va, sí, siempre va a pasar por cosas, pero bueno, yo no sé, yo siempre he dicho, bueno, Dios me permite hoy, digamos, como dice que las misericordias de Él son nuevas cada día. Entonces yo siempre digo, no sé si lo he dicho mal, de que Dios me da chance hoy de que si no hice algo ayer que yo sé que estaba haciendo mal, tener la oportunidad hoy de corregirlo. Ok, eso es un buen principio, pero es un principio suyo, porque eso es lo que Dios quiere para todos nosotros, ¿verdad? Dios quiere que mañana seamos mejor que hoy, ¿verdad? Y eso está bien, o sea, estamos bien, porque eso ya es un principio de vida, pero no tiene que ver tanto la misericordia de Dios, sino que lo que tiene que ver es una actitud propia. Ahora, la misericordia de Dios, como lo hemos visto, fue, por ejemplo, a través de un rey que empezó a hacer las cosas bien y empezó a hacer las cosas mal y fue llevado cautivo, recuerden. Y en medio del cautiverio él pide perdón a Dios y Dios lo restableció al trono, ¿recuerdan? Eso fue evidente, la misericordia de Dios. Sin embargo, con el hijo no tuvo ninguna misericordia. ¿Por qué? Porque sabía cómo era el hijo, y simple y sencillamente, y en esto vimos claramente, y es lo que vamos a ver después de este estudio, es un estudio de un solo día, que los castigos que Dios tiene preparado para todos los que le han ofendido no van a ser iguales. Algunos van a tener un castigo más fuerte que otros, todos van a ser castigados, pero algunos van a tener grados de castigos diferentes. Entonces ahí, por ejemplo, no estamos viendo ninguna misericordia de Dios en el sentido de que van a recibir castigo, pero de acuerdo a sus acciones, las acciones que hizo cada persona, así va a ser el nivel de castigo que va a recibir. Por ejemplo, no va a ser lo mismo para una persona de los años 1600 de las montañas de Bribri, por ejemplo. No va a ser el mismo castigo para una persona que nunca escuchó de Dios que el que puedo tener yo teniendo su palabra y su revelación completa y aún así no creer en Él.
va a ser muy diferente. Entonces la misericordia de Dios yo no la tengo que ver en el sentido de que me voy a librar de esto porque Dios va a ser misericordioso conmigo. No. Pero sí vemos que cuando Dios quita su misericordia es porque ya en esa persona no va a lograr, no va a salir absolutamente nada positivo, nada bueno. Debido a sus malos caminos, Dios determinó que Sedequías y sus seguidores fueran cautivos, y acabamos de leer que estaba ya profetizado en Jeremías. Pero ¿quién le hizo caso a Jeremías? Nadie, ¿verdad? Nadie le hizo caso a él. Este principio también está claramente mostrado en Jeremías 27, versículos 5 al 11, donde el Señor deja claro que Él creó la tierra, el hombre y las bestias, y Él da a quien Él quiere. Y para este tiempo Él había determinado entregar todas las naciones a manos de Nabucodonosor. Esto es parte de la misión que Nabucodonosor recibió, ¿verdad? Cuando le dijo: rey, tú eres esa figura. Y venían los reinos. Y entonces, ¿por qué a Nabucodonosor y por qué no a su pueblo? Bueno, Dios así lo determinó. A su pueblo lo iba a castigar. Ya los asirios se habían llevado al reino del norte, las 10 tribus, y ahora Nabucodonosor se lleva las 2 tribus y media, o la tribu y media del reino del sur, y él se convierte en el gobernador del mundo. Pastor, y es que el pueblo de Israel en ese momento llegó a caer en una incredulidad. Ahí más adelante hay un pasaje, ¿se recuerda? Cuando él les echaba una cisterna, pero ellos no sabían que esa cisterna estaba seca, porque ellos lo echaron ahí esperando que estuviera llena para que se ahogara. No sabían que estaba vacía. Cuando lo saca el rey, la gente, el remanente que quedó ahí, porque eso es terrible, ver el grado de incredulidad de esa gente, le dijeron: anda e invoca el nombre del Señor, y si el Señor lo que te diga Él, nosotros lo vamos a hacer. Y él lo quedó viendo y le dice: yo voy a ir, pero ustedes no me van a hacer caso. Y le dijeron: te lo juramos que te vamos a hacer caso. Y él fue. ¿Y qué le dijo Dios? Que se queden aquí y que yo los voy a cuidar, pero que no se vayan para Egipto, porque si van para Egipto, ¿qué va a pasar? Allá los voy a matar a espada. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron para Egipto. Así somos muchas veces los seres humanos. Recibimos toda la instrucción de Dios, pero simplemente la dejamos de lado. Dios iba a permitir que permaneciesen en sus tierras las naciones que pusieran su cuello bajo el yugo de Babilonia, ¿verdad? Ahí está precisamente lo que está hablando mi hermanito. Después él le repitió a Sedequías que también traería su cuello bajo el rey de Babilonia. Aunque Sedequías y los habitantes de Jerusalén iban a vivir, no iban a encontrar favor para tomar la decisión correcta. En la tierra también hubo muchos falsos profetas que declaraban que el yugo de Babilonia sería quebrantado, dando falsas esperanzas a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Por ejemplo, vemos que Ananías, el hijo del profeta Azur, había estado engañando al pueblo. ¿Quién me quiere decir leer Jeremías 28:11? Decía este profeta Azur: así ha dicho Jehová. ¿Qué era lo que decía Jeremías 28:11? Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Imagínense, así ha dicho Jehová. ¿Saben que ahora pasa mucho eso ahorita? Anda mucho allá afuera diciendo: así dice Jehová, y así dice Jehová, y así dice Jehová. No, Dios no dice eso. Lo que el Señor dijo, lo dijo aquí en su palabra, y es lo que tenemos. Si nosotros creyéramos en profetas y creyéramos que lo que ellos dicen es palabra de Dios, pues entonces tendríamos que estar escribiendo el libro 67 de la Biblia. Y entonces
el profeta Miguel acaba de decir, así dice Jehová, tal y tal y tal y tal cosa. Entonces habría que nosotros irnos al libro 67 y escribir, porque es palabra de Jehová. No era palabra de Jehová. Sin embargo, ellos se daban el tupé de estar dando profecías sin ser palabra de Dios. En respuesta, el profeta Jeremías dio palabra de Jehová con respecto a esta profecía, diciendo: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Ahora sí, así ha dicho Jehová. Jehová no te envió. No siga diciendo Dios me dijo, porque no le ha dicho. Y tú has hecho confiar ¿en qué? En mentiras. Así realmente hubo confusión. ¿Por qué? Porque entonces Ananías decía: Dios va a quebrar el yugo, es palabra de Jehová. Y venía otro y Jeremías decía: no, palabra de Jehová es que Jehová no te ha enviado yo, y has hecho enredar al pueblo. ¿Saben qué también lo que está pasando hoy? Algunos dicen: es que lo que vea lo que dice Dios, y vea al otro lo que dice, y a quién le creo, y esto y el otro. Simple, crea lo que dice la palabra del Señor. Eso es todo lo que tenemos que hacer, creer en lo que dice la palabra del Señor. Respecto a Sedequías, él fue un gobernante débil. Sedequías dijo a los príncipes que quería matar a Jeremías. En Jeremías 38:5, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Sin embargo, después el rey le perdonó la vida a Jeremías cuando se enteró que Jeremías estaba sumido en la cárcel. Entonces dijo: ok, ya no hay mucho que hacer. Pero en una ocasión anterior, Sedequías puso a Jeremías en prisión porque había dicho que el rey iba a ser llevado a Babilonia. No obstante, el Señor tuvo compasión de Sedequías y le dijo esta profecía en Jeremías 38, versículos 3 y 5. ¿Quién quiere leer ahí? Jeremías 34, versículos 3 y 5. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo esto, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especies por tus padres, los reyes primero que fueron antes de ti, los quemarán por ti y se endecharán, diciendo: ay Señor, porque yo he hablado la palabra de Jehová. Su vida fue preservada porque él había preservado la vida del profeta, y entonces pues Dios le pagó de esta manera. En conclusión, el fin del asunto fue que el rey de Babilonia mató a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y después le sacó los ojos a Sedequías. Ciego fue llevado cautivo a Babilonia, donde murió. Este castigo simbolizó el estado espiritual de Sedequías, ciego espiritualmente como la iglesia de la Odisea. Tristemente, este último monarca es una solemne advertencia para la iglesia en los últimos tiempos, que muchos iglesias están viviendo en la oscuridad. Apocalipsis 3, 17 al 19, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desvalido, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora vean, dice: porque tú dices, ellos decían a sus ojos, decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esto era a los ojos de ellos, pero a los ojos de Dios. Y no sabes que tú eres
todo lo que acabamos de leer. Porque una cosa es lo que nosotros podemos vernos a nosotros mismos y otra cosa es lo que Dios está viendo en nosotros. Así que no nos atengamos tanto a lo que estamos viendo en nosotros, sino en lo que Dios ve realmente en nosotros. Y así llegamos al final de los 20 reyes de Judá. Si Dios quiere, entonces la próxima semana ya les digo de qué vamos a hablar. Mi hermana Bernardita, no sé si me puede ayudar con los 10 de sus ofrendas.